Bueno, espero que hayan podido descansar un ratito y vamos a seguir con esta parte de la clase, ¿sí? Veníamos con el método de von Karman-Pohlhausen para la capa límite laminar y vamos a ver cómo seguíamos. Habíamos llegado a que Pohlhausen representaba los perfiles de velocidades en la capa límite con un polinomio de cuarto grado que quedaba en función de un parámetro de forma que llamábamos lambda mayúscula, ¿sí? Ese parámetro de forma estaba definido con el espesor de la capa límite, delta cuadrado, dividido la viscosidad cinemática nu, multiplicando al gradiente de la velocidad exterior, ¿sí? De modo que lambda es positivo para un flujo acelerado y negativo para un flujo frenado. ¿Sí? Las consideraciones físicas de lo que puede pasar y no pasar en la capa límite hacían que este parámetro lambda estuviera acotado, no pudiera ser mayor que 12, porque entonces nos daba velocidades en la capa límite mayores que las externas, y no podía ser menor que menos 12 porque entonces nos daba velocidades negativas, es decir, desprendimiento. Acá tenemos la forma de todos los perfiles de velocidad que pueden aparecer en la capa límite aproximándonos con un polinomio de cuarto grado, con este polinomio de Pohlhausen, desde lambda menos 12, la curva de arriba, hasta lambda más 12, que es la curva de abajo. ¿Sí? Como teníamos un polinomio fácil de integrar, podíamos calcular los espesores de desplazamiento y de pérdida de cantidad de movimiento aplicando la definición, y nos quedaba una relación entre delta estrella y delta y entre tita y delta que era una función del parámetro de forma lambda, ¿sí? Estas relaciones las obteníamos simplemente integrando este polinomio a través de la capa límite, ¿sí? O utilizándolo para calcular el espesor de desplazamiento y el espesor de pérdida de cantidad de movimiento. Bien. Vamos a pasar ahora a resolver la ecuación integral de la capa límite, que todavía no la habíamos traído a colación, ¿sí? Nosotros acá tenemos una ecuación diferencial en x, ¿sí? Donde u es dato, de u a de x también es dato, y nuestras incógnitas son el espesor de pérdida de cantidad de movimiento tita, el espesor de desplazamiento delta estrella y las tensiones en la pared tau w. Vamos a operar un poco sobre esta ecuación integral, vamos a desarrollar la derivada de este producto, ¿sí? Ahora u no es constante, sino que varía a lo largo de x. Entonces, tomamos para derivar este producto u cuadrado por d tita de x más tita por la derivada de u cuadrado, que va a ser 2u por la derivada de u, ¿sí? Dejamos el otro término como estaba. Y como acá tenemos u por dy de x multiplicando a 2 tita y u por dy de x multiplicando a delta estrella, lo sacamos como factor común. Así que esta misma ecuación integral la desarrollamos un poco para escribirla de esta manera. Vamos a dimensionalizarla, ¿sí? Multiplicándola por tita, el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, dividido nu por la velocidad de la corriente libre. ¿Sí? Ustedes pueden verificar por análisis dimensional que efectivamente al multiplicar esta ecuación por este factor me queda sin dimensiones. ¿Sí? Y al hacerlo, acá me aparece tita, se me va una de las u cuadrado, me queda dividiendo por nu. Aquí saco factor común tita de este paréntesis para que me quede 2 más delta estrella sobre tita, todo este paréntesis también adimensional, multiplicando a tita cuadrado sobre nu por dy de x. Y la tensión de corte en la pared me queda dimensionalizada con todas estas variables. Bien. Entonces, vamos a ver
cómo resolver esta ecuación, ¿sí? Que si bien parece más complicada, al ser adimensional me va a permitir una solución válida para cualquier otro problema. Y vamos a usar para eso los resultados que obtuvimos con el polinomio de Polhausen. Primero vamos a definir un segundo factor de forma kappa, ¿sí? Esta letra, a veces le decimos K, es la letra griega kappa, que va a ser tita cuadrado sobre nu por dy de x. ¿Sí? Este cociente que tengo aquí. Fíjense que kappa se define de una forma parecida al primer factor de forma lambda, solamente que con el espesor de pérdida de cantidad de movimiento en vez de el espesor de la capa límite. ¿Sí? Como estos dos factores de forma son parecidos, la relación entre los dos es simplemente la relación entre el espesor de pérdida de cantidad de movimiento y el espesor de capa límite elevados al cuadrado. Kappa sería tita cuadrado sobre delta cuadrado por lambda. ¿Sí? Y son dos factores que dependen de x, porque tanto tita como delta como u son funciones de x. Cuando integramos el polinomio, recordemos la relación entre delta estrella y delta y entre tita y delta nos quedaba en función del parámetro lambda de esta manera. Así que si yo ahora quiero ver cómo es la relación entre lambda y tita y delta, ¿sí? Puedo reemplazar este cociente, ponerlo en función del parámetro este lambda y tomo esta relación tita sobre delta elevada al cuadrado, que va a ser 37 sobre 315 menos lambda sobre 945 menos lambda cuadrado sobre 9072, todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por lambda. ¿Sí? Si yo hago un gráfico, acá pongo kappa versus lambda, me queda esta curva que vemos acá. ¿Sí? ¿Por qué la muestro? Porque si bien acá tenemos la relación analítica entre kappa y lambda, lo que vamos a usar más adelante va a ser poner a lambda como función de kappa. ¿Sí? En el gráfico se ve que una es función de la otra. Aunque yo no pueda despejarla de esta ecuación, de todos modos, para tomar el valor de cada uno, el valor de lambda como función de kappa, entro acá al gráfico y para cada valor de kappa obtengo el valor de lambda que yo quiero, sin necesidad de despejar. Bien, entonces vamos a ver cómo resolvemos la ecuación integral y vamos a definir un tercer y último parámetro de forma llamado z, que va a ser tita cuadrado sobre nu. Es decir, z va a ser nuestro espesor de pérdida de cantidad de movimiento elevado al cuadrado dividido en u. ¿Sí? Z no es adimensional. Ustedes pueden verificar que tiene dimensiones de longitud. Y si yo derivo esta expresión con respecto a x, la derivada sí me va a quedar adimensional y me va a quedar que dz de x va a ser 2 veces tita sobre nu por d tita de x. El 2 de este cuadrado, cuando derivo, lo paso dividiendo. ¿Sí? De modo que un medio de la derivada de z con respecto a x va a ser tita sobre nu por d tita de x. Como nuestra variable kappa era tita cuadrado sobre nu por dy de x y z es tita cuadrado sobre nu, vemos que kappa es z por dy de x. ¿Sí? Seguimos relacionando todas estas variables que vamos definiendo. Vamos a volver a la expresión de la ecuación integral escrita de esta manera adimensional y vamos a empezar a reemplazar las variables nuevas que definimos. ¿Sí? Acá tenemos tita cuadrado sobre nu por dy de x, que es igual a kappa. Entonces, todo este producto lo reemplazamos acá. Y acá tenemos
tita por u sobre nu de tita de x, ¿sí? Tita sobre nu por d tita de x es un medio de dz de x, como acá está multiplicada por u, esto me queda un medio de u por dz de x. ¿Sí? Bien, veníamos entonces con esta forma de la ecuación integral de von Karman y vamos a tener en cuenta las relaciones entre delta estrella y delta y entre tita y delta que habíamos obtenido por integración del polinomio. ¿Sí? El cociente delta estrella sobre tita podemos hacerlo dividiendo estas dos expresiones de forma que se nos va a ir el delta y nos va a quedar un cociente de funciones de la variable lambda. ¿Sí? Entonces, si nuestro cociente delta estrella sobre tita, que llamaremos h12 o simplemente h, es una función del parámetro lambda, y lambda, recordemos, es una función del parámetro kappa, cuyo gráfico vimos hace un ratito, vamos a llamar a toda esta relación, pero puesta en función de kappa, f1 de kappa. ¿Sí? Entonces, nuestra relación entre espesores de desplazamiento y de pérdida de cantidad de movimiento será esta función f1. Por otra parte, acá tenemos las tensiones en la pared, tau w, y como estamos en una capa límite laminar, tau w van a ser mu por dy de i en igual a 0, en la pared. Esta derivada, puesta en función del polinomio de Polhausen, era u sobre delta por la derivada de p con respecto a eta en 0. ¿Sí? P' en 0 era el coeficiente a del polinomio. Así que tenemos que tau w va a ser mu por u sobre delta por el coeficiente a, que era 2 más lambda sobre 6. Y si nosotros buscamos la forma que tenemos acá, tau w por delta sobre mu por u, esto nos da 2 más lambda sobre 6. De forma que tau w por tita sobre mu por u, que es todo este producto, ¿sí? Acá multipliqué y dividí por delta, pero si lo saco me queda tau w por tita, va a ser igual a tau w por delta por tita sobre delta. El primer factor vemos acá que es 2 más lambda sobre 6. El segundo factor es el que obtuvimos con la definición de tita. Todo esto es una única función de lambda y como lambda es función de kappa, vamos a escribir esta expresión, las tensiones en la pared adimensionalizadas, como una función f2 de kappa. ¿Sí? Acá tenemos identificado todo el camino que vamos siguiendo. Así que nuestra ecuación integral nos va a quedar un medio de u por dz de x, ¿sí? Más 2, una función 1 de kappa por kappa igual a una función 2 de kappa. F1, la que me relaciona delta estrella y tita, F2, la que me da la tensión de corte adimensional. Juntamos todo lo que tiene kappa del mismo lado, despejamos u por dz de x y eso nos va a quedar a toda esta expresión que vamos a llamar f mayúscula de kappa. ¿Sí? Esta combinación de las funciones f1 y f2 va a ser una única función f de kappa adimensional. Como es adimensional, va a ser una función universal, va a ser válida para cualquier capa límite laminar que queramos resolver por este método. ¿Sí? Así que una vez que resolvimos f1, f2, hicimos todo este cálculo para calcular f de kappa, ya nos va a quedar la solución disponible para poder aplicar este método a cualquier capa límite laminar con gradiente de presiones. ¿Sí? En el libro de Schlichting está resuelta en la tabla 10.2 de la edición en castellano. Así que la ecuación integral la terminamos escribiendo como u por la derivada de z respecto de x
igual a una función f del parámetro adimensional kappa. La variable z tiene al espesor de pérdida de cantidad de movimiento al cuadrado, dividido en u, y la variable kappa es esta misma variable z multiplicada por la derivada de la velocidad externa con respecto a x. Para resolver la ecuación integral simplificada como nos quedó, tenemos que tener en cuenta que la capa límite empieza a crecer a partir de un punto de remanso, ¿sí? El punto donde impacta la corriente y se divide para rodear el cuerpo. Z tiene adentro al espesor de pérdida de cantidad de movimiento. En el punto de remanso, donde ponemos x igual a 0, el espesor de pérdida de cantidad de movimiento tiene que ser 0 también. Para que esta expresión no se nos vaya a infinito, para que no tengamos un 0 dividiendo acá, ¿sí? Con algo distinto de 0 arriba, f de kappa tiene que ser 0 en el punto de remanso. ¿Sí? Entonces, el gráfico de f versus kappa, que es esta curva 1 que tenemos por acá arriba, cruza el 0 para este valor, en kappa 0,077, y de esta expresión y de la física del problema sabemos que este valor va a ser el que corresponde al punto de remanso. ¿Sí? Y en el punto de remanso la relación entre kappa y lambda nos da que para este valor de kappa, lambda vale 7,052. Es decir, un valor positivo que se relaciona con un flujo acelerado. Obviamente, desde el remanso, al flujo no le queda otra que acelerarse. Entonces, acá vemos cómo es la función f de kappa que me aparece en la ecuación integral. Y vemos también que esa función podemos aproximarla con una recta, ¿sí? Es bastante recta en la zona de los kappa positivos, en la zona del flujo acelerado, donde dy de x es positivo, y esta misma recta, si yo la prolongo, la aproxima con un poco de error, pero tampoco tanto, en la zona de flujo decelerado, que es la de los kappa negativos. ¿Sí? Entonces, para ajustar esta f con una recta, los coeficientes que me dan un buen ajuste son que f de kappa sea 0,47, el valor que yo tengo acá, en kappa igual a 0, menos 6 por kappa, que es la pendiente de la recta que acá está marcada con el número 2. ¿Sí? De esa forma voy a tener que la derivada de mi variable z respecto de x va a ser una función lineal de kappa dividido la velocidad de la corriente libre. Si yo lo escribo así, con f de kappa como a menos b por kappa, con a 0,47 y b igual a 6, vuelvo a multiplicar por u de este lado, ¿sí? Recuerdo que z es θ cuadrado sobre nu, el espesor de pérdida de cantidad de movimiento, y voy a agarrar y trabajar un poco matemáticamente sobre esta expresión. ¿Sí? Ya falta poquito. Reemplazamos z por θ cuadrado sobre nu. Lo ponemos acá. U por la derivada de z respecto de x es a menos b por kappa, y kappa era θ cuadrado sobre nu por dy de x. ¿Sí? Entonces, esta primera parte es la ecuación que yo tengo acá arriba, y a esta expresión le sumo y le resto θ cuadrado sobre nu por dy de x. ¿Por qué hago esto? Porque ahora la parte que le resto la voy a pasar del otro lado y me va a quedar u por la derivada de θ cuadrado sobre nu más θ cuadrado sobre nu por la derivada de u, con lo cual armo la derivada de un producto u por θ cuadrado sobre nu. Entonces, junto estas dos partes en una única derivada, y de este lado me queda a menos b
aquí tengo θ cuadrado sobre nu por dy de x, aquí tengo lo mismo, así que saco factor común y me queda que θ cuadrado sobre nu por dy de x multiplica a b menos 1. Y voy a multiplicar y dividir por u, ¿sí? Simplemente para que me quede lo mismo que tengo derivado acá adentro, que me quede acá afuera u θ cuadrado sobre nu. Entonces, esta expresión dejo la A de este lado y para el otro lado le cambio el signo, este menos lo convierto en más y acá me queda b menos 1 sobre u por este dy de x, ¿sí? dy de x es dato, u es dato. Acá tengo esta variable adentro de la derivada, u θ cuadrado sobre nu, y acá tengo de nuevo u por θ cuadrado sobre nu, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial donde a esta variable acá la tengo derivada y acá la tengo multiplicando a dy de x que lo conozco, b menos 1 sobre u que también los conozco. Así que esto es una ecuación diferencial que tiene esta forma, ¿sí? Si u θ cuadrado sobre nu lo llamo f, tengo df a dx más f de x, que es lo que tengo acá, multiplicado por una función alfa de x que es conocida y todo esto igual a una constante, en este caso a, en este caso es beta, que también es conocida, ¿sí? Recordemos que a vale 0,47, b vale 6. Esta ecuación diferencial tiene una solución analítica, ¿sí? Y esa es que mi f, lo que acá tengo derivado y acá tengo multiplicando esta función, va a ser igual a dividido u elevado a la b menos 1 por la integral entre 0 y x de u a la b menos 1 por diferencial de x. ¿Sí? Si esta u que tengo acá la paso dividiendo, acá me queda θ cuadrado sobre nu, que es lo que yo llamaba z. Cuando la paso dividiendo, acá me queda u a la b, que es u a la sexta. ¿Sí? Acá me queda up menos 1, que es u a la quinta. Y el coeficiente a es 0,47. ¿Sí? Recordemos que u es una función de x, varía con x. Así que no es que yo pueda simplificar esta u quinta que tengo dentro de la integral con la u sexta que tengo afuera. Acá tengo mi u de x y acá tengo la integral entre 0 y x de esta u quinta que también depende de x. ¿Sí? Bien, y con esto llegamos a una expresión de z de x o de θ cuadrado sobre nu, donde todo esto es conocido. Como yo conozco la velocidad, puedo elevarlo a la quinta, puedo integrarla. Acá evalúo la velocidad en el punto x que yo quiero calcular para mi capa límite, ¿sí? Y esta expresión es la punta del ovillo con la cual yo paso a resolver mi capa límite laminar. Recapitulando el procedimiento, conocida la velocidad exterior a la capa límite, la solución para flujo potencial, calculo z de x, que es θ cuadrado sobre nu, con esta fórmula. A esta velocidad la elevo a la potencia quinta, la integro entre 0 y x, multiplico por 0,47 y divido por esta velocidad evaluada en el punto x elevada a la sexta potencia. ¿Sí? Una vez que tengo z, puedo despejar el valor de θ como raíz de nu por z y puedo calcular el parámetro capa como z, la que calculé acá, por el valor de dy de x en el punto donde yo estoy resolviendo la capa límite. ¿Sí? Acá muestro la tabla que aparece en el libro de Schlichting con estas variables. Acá tengo lambda, tengo capa, tengo f de capa, f1 y f2.
Entonces, una vez que yo calculé capa, con Z que la calculé arriba, puedo entrar a la tabla con ese valor de capa, ¿sí? Supongamos que me dio 0,135, acá tengo cuánto vale lambda y acá tengo cuánto valen las otras funciones de capa. ¿Sí? Así que una vez que calculé esto, puedo calcular el parámetro de forma lambda, la función f1 que me da delta estrella sobre tita, o delta 1 sobre delta 2 en esta nomenclatura, y la función f2 que me va a dar las tensiones de corte en la pared. Las tensiones en la pared van a ser F2 por mu por U sobre tita, delta estrella va a ser tita por F1, y a delta la puedo calcular o bien a partir de tita o bien a partir de delta estrella y del factor de forma lambda. ¿Sí? Así que acá ya tengo resueltos todos los parámetros de la capa límite laminar con gradiente de presión. Vemos que este método, con muchas variables definidas en el medio, termina dando un camino, una especie de receta, donde a partir del valor de la velocidad yo puedo ir calculando este factor de forma, el factor de forma lambda, y con ellos las tensiones, espesores de desplazamiento, de pérdida de cantidad de movimiento y el espesor de la capa límite. Bueno, acá tenemos la síntesis. Recordemos que para llegar a todo esto, aproximamos la distribución de velocidad con un polinomio de grado 4. ¿Sí? El primer factor de forma sale de la influencia que tiene el gradiente de presiones en este polinomio. Y con los resultados de este polinomio los metimos en la ecuación integral de von Karman para poderla integrar. ¿Sí? Con ese polinomio obtenemos las relaciones entre los espesores y el parámetro lambda, y después, a través de la función f de capa, resolvemos todas las demás variables de la ecuación de la capa límite. Bien. Con eso ya podemos resolver cualquier capa límite laminar con gradiente de presión. ¿Cómo resolvemos una capa límite turbulenta? Bueno, acá vamos a saltear varios pasos matemáticos. Vamos a llegar un poco más rápido a los resultados. Y vamos a ver también que vamos a necesitar algún tipo de aproximación para resolver la ecuación integral de von Karman. ¿Sí? Esta ecuación es muy potente para todo lo que es soluciones de la capa límite, porque al tener las tres variables, espesor de cantidad de movimiento, espesor de desplazamiento y las tensiones de corte, bueno, me permite hacer suposiciones sobre las tres de forma de encontrar las mejores soluciones aproximadas. ¿Sí? Ahora, como estamos en una capa límite turbulenta, estas tensiones en la pared, la fricción en la pared, va a deberse no solo a la viscosidad, sino también a las tensiones de Reynolds. ¿Sí? Así que esta tau W incluye no solo las tensiones laminares, sino también las turbulentas. Vamos a ver que los métodos aproximados van a tender a poner todas las variables de la ecuación integral en función del espesor de pérdida de cantidad de movimiento tita. Bien, tomamos de nuevo la ecuación integral, distribuimos la derivada de este producto como u cuadrado por la derivada de tita, más tita por 2u por la derivada de u respecto de x. Agrupamos estos dos términos sacando factor común, tita por u de u de x, así que acá me queda 2, acá me queda delta estrella sobre tita. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación reescrita y ahora para adimensionalizarla, en vez de usar la viscosidad como usábamos en Polhausen, que la capa límite era laminar, vamos a usar esta dimensionalización, dividiendo las tensiones por ρ cuadrado,
que es más del estilo de lo que hacemos cuando tenemos una capa límite turbulenta, ¿sí? No es tanto la viscosidad la que me interesa, sino las tensiones de Reynolds, ¿sí? Y los coeficientes de fricción que definimos como tensión en la pared, dividiéndolos por ρ cuadrado, por un factor de 1/2 que acá no lo necesitamos. Así que la ecuación adimensional, como la vamos a resolver o intentar resolver ahora, nos queda de esta forma. De tita de x, 2 más h, tita sobre u de u de x, igual a las tensiones en la pared, divididas ρ por u cuadrado. Este factor h12, o simplemente h, vuelve a ser el cociente entre delta estrella y tita, espesor de desplazamiento y espesor de pérdida de cantidad de movimiento. Vamos a ver dos modelos, dos formas de resolver aproximadamente esta ecuación integral, ¿sí? Y vamos a ver que los dos nos llevan a la misma formulación final. Una forma es determinar que las tensiones de corte, ¿sí?, tienen una forma parecida, la misma expresión matemática, que las que tenían en una capa límite turbulenta sin gradiente de presión, ¿sí? Es decir, cuando yo tenía un infinito constante, mis tensiones de corte eran proporcionales a una potencia negativa del espesor de pérdida de cantidad de movimiento, tita a la 1 sobre n dividiendo, ¿sí? Ahora, este modelo que fue propuesto por Prandtl propone usar esta misma expresión, aunque esta u ya no sea constante, ¿sí? Es decir, yo voy a tener tensiones adimensionales que varían punto a punto, mi velocidad u también va a variar punto a punto, pero estas tensiones van a ser proporcionales a la inversa del espesor de pérdida de cantidad de movimiento, a la inversa de tita a la 1 sobre n. ¿Sí? Estoy haciendo una analogía con la capa límite turbulenta, aunque para u variable en vez de u constante, ¿sí? Los coeficientes que propone Prandtl son los correspondientes a la ley de potencia 1/7 para la capa límite turbulenta sin gradiente de presión. El exponente n va a ser 4, ¿sí? Era 1/5 para delta, pero 1/4 para tita, en la relación con las tensiones, y el exponente alfa va a ser este número 0,0128. Entonces, esta expresión ya me permite poner a las tensiones de corte en la pared en función de tita y eliminar una incógnita de la ecuación integral. Acá la tenemos de nuevo a la ecuación integral adimensionalizada. A esta ya la vamos a reemplazar por la expresión anterior para ponerla en función de tita. Y ahora nos queda la otra variable delta estrella que estaba metida en este exponente, en este factor h, ¿sí? De nuevo, lo que propone Prandtl es tomar para el factor h el valor que da delta estrella sobre tita para una placa plana, ¿sí? No tener en cuenta las variaciones que tiene h cuando yo tengo distintos gradientes de presión, sino tomar simplemente un valor medio igual al de la placa plana. Entonces, la ecuación integral nos quedaría, si como h ya tomo una constante, la derivada de tita con respecto a x igual a algo por tita, algo conocido por tita, la derivada más tita por este algo conocido igual a alfa dividido esta función de tita, u por tita sobre nu, elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Es decir, mi ecuación integral con una única incógnita que es el espesor de pérdida de cantidad de movimiento. Para h tomé un valor promedio y para las tensiones de corte una aproximación donde son proporcionales a tita a la menos 1 sobre n, de la misma forma que lo eran en una placa plana sin gradiente de presión.
Acá vamos a saltear la matemática, vamos a decir simplemente que esa ecuación diferencial se puede reorganizar de manera que quede una única expresión para una variable tita por u tita sobre nu elevado a la 1 sobre n, y cuando se integra esa ecuación, la solución queda de la forma tita por u tita sobre nu a la 1 sobre n igual la velocidad externa elevado a la menos b por una constante de empalme, C1, que me va a permitir que tita sea continuo a través de la transición laminar turbulenta, más otra constante A por la integral desde X de transición, desde el punto donde la capa límite se vuelve turbulenta, hasta X de mi velocidad U elevado al exponente B. ¿Sí? Por supuesto, si nuestra capa límite la consideramos turbulenta desde el inicio, entonces mi X de transición va a ser 0 y esta constante de empalme también va a ser 0. Pero si tengo un tramo laminar, tengo que considerar la transición acá y mi constante para que el crecimiento de tita sea continuo a través de esa transición. Bueno, los valores que propone Prandtl para esta relación: n vale 4, a es 0,016, b va a ser 4 también, y bueno, con esos valores resolvíamos la ecuación presentada. ¿Sí? Ahora pasamos al modelo 2, que es un modelo más análogo con el de Polhausen, donde adoptamos un parámetro de forma que llamamos gamma mayúscula de x. ¿Sí? Este gamma mayúscula es tita sobre u por dy de x por la variable u tita sobre nu elevado a la 1 sobre n. ¿Sí? Es un parámetro de forma que, si mi exponente n fuera igual a 1, queda equivalente al factor kappa que definimos en el método de Polhausen. ¿Sí? Así que este segundo modelo se puede pensar como una extensión del modelo de Polhausen, del método de Polhausen, para una capa límite turbulenta. ¿Está? Vemos que en gamma, en la definición de gamma, aparece dy de x. Así que, de nuevo, si yo tengo un flujo acelerado, va a pasar lo mismo que con kappa, gamma va a ser positivo, ¿sí? Y si tengo un flujo frenado con dy de x negativa, gamma va a ser negativo. ¿Sí? De los resultados del modelo se da que la capa límite se desprende cuando este parámetro gamma alcanza el valor menos 0,06. Bueno, siguiendo la analogía con Polhausen, las tensiones en la pared van a quedar como una función F2 de gamma. Cuando yo adimensionalizo las tensiones con ρ cuadrado, esta F2 me va a quedar dividida por u tita sobre nu a la 1 sobre n. Y también siguiendo esta analogía, mi factor de forma h delta estrella sobre tita va a ser la función F1 de gamma. ¿Sí? Acá no requiero que sea constante, le puedo permitir esta variación con gamma. Mi ecuación integral entonces queda de tita de x, acá aparece tita sobre u, acá una función F1 de gamma, una F2 de gamma y acá de nuevo u tita sobre nu a la 1 sobre n. Se puede reagrupar esa expresión para llegar a una única derivada con respecto a x de tita por u tita sobre nu elevado a la 1 sobre n, ¿sí? Lo que sería un análogo de la función z en el método de Polhausen. Todo esto igual a una única función f mayúscula del parámetro gamma. Acá tenemos la expresión que relaciona esta f mayúscula con f1 y f2, la que me da la relación con delta estrella y tita y la que me da las tensiones de corte. Igual que en Polhausen, f de gamma se puede aproximar
con una recta, haciendo que f de gamma sea c menos d por gamma, y como gamma era tita sobre u por dy de x por este Reynolds con tita elevado a la 1 sobre n, bueno, f de gamma va a ser c por d por todo esto. Aproximando esa función f con una recta, haciendo que esta derivada sea igual a una función lineal del parámetro gamma. Esto se integra, así nos queda la ecuación diferencial. De nuevo tenemos una ecuación de la forma derivada con respecto a x de esta f, igual a una función conocida por la misma f que quiero hallar, igual a beta, a una constante c, es decir, derivada más alfa por f igual a una constante. Y la solución de esta expresión me da que tita por u por tita sobre nu a la 1 sobre n es u a la menos b por una constante c1 más otra constante por la integral entre x de transición y x de igual a b diferencial de x. ¿Sí? Tiene exactamente la misma forma que teníamos para la solución aplicando el método 1. Tenemos de nuevo la constante de empalme y para los valores de n que usamos, ¿sí?, nos da exactamente las mismas constantes c, 0,016 y b igual a 4. Así que por los dos caminos llegamos a la misma expresión para poder encontrar el espesor de pérdida de cantidad de movimiento. La diferencia por ahí entre el segundo método y el primero es que al calcular el parámetro de forma gamma, yo puedo obtener con F1 y F2 las tensiones y el espesor de desplazamiento. Bueno, para empalmar las soluciones, esas constantes de integración me tienen que dar que se cumpla que el espesor de desplazamiento calculado para la capa límite laminar en el punto de transición tiene que ser igual al espesor de desplazamiento en el mismo punto calculado para la capa límite turbulenta. ¿Sí? Y a partir del punto de transición cambia la ley de cálculo. Hasta acá lo puedo calcular con Polhausen y a partir de acá con los modelos de capa límite turbulenta que acabamos de ver. ¿Sí? Por supuesto, si arranca la capa límite como turbulenta porque desprecio la parte laminar, entonces la constante es 0 y x de transición también es 0. ¿Sí? Bueno, sobre todo en el libro de Schlichting se encuentran desarrollados estos métodos, Polhausen en el capítulo 10 y para la capa límite turbulenta en el 22, y también sigue el libro de White, siendo una referencia introductoria bastante un poco más simple de leer que Schlichting y que tiene también su aporte conceptual.